Bienvenidos y bienvenidas a este encuentro aquí en el Toma 3 con la cineasta venezolana Lorena Alvarado, directora de Los capítulos perdidos, y el director barcelonés Abel García Roure, autor de Sumario 394. Ambas películas participan en esta edición número 62 del Festival Internacional de Cine de Sitges en las secciones Villa, Aquí y Notre Tiempo. Y ambas producciones compiten por el premio del público, al tener aquí las dos su estreno en España. Los capítulos perdidos, la película de Lorena, opta también al premio Tierras en Trance a la mejor película latinoamericana, y la de Abel, Sumario 394 o 3/94. Nunca... Es 3 barra, bueno, decimos 394, pero hay una barra ahí. Hay una barra. No sé si hay que pronunciarla o no, eso no lo sé. No domino el argot judicial, pero sí, la barra está. Pues la película de Abel también opta al premio a la mejor película española. La venezolana Lorena Alvarado vive entre Barcelona y Nueva York. Ha realizado varios cortometrajes antes de este, que es su primer largo, y también trabaja como montadora. Forma parte, además, del colectivo de cineastas Omnes Films, con base en Estados Unidos, junto a otros directores como Tyler Taormina o Carson Lund. Los capítulos perdidos tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Marsella y se proyectó también en el Festival de Locarno, en Suiza. Por otra parte, después de Una cierta verdad, que se estrenó en la sección oficial del Festival de Valladolid en el año 2008, Sumario 3/94 es el segundo largometraje de Abel García Roure y ha tenido su estreno mundial ayer aquí en este festival. Además, Abel creó en 2020 su primera serie para la televisión, La línea invisible, y ha trabajado como asistente de dirección de cineastas como José Luis Guerín, Carla Subirana, Mercedes Álvarez o Isaki Lacuesta. Hechas las presentaciones necesarias, vamos a ir poco a poco entrando en la materia de vuestras películas. Voy a intentar, en principio, ponerlas en común en la medida de lo posible, porque creo que hay varios elementos que están abordados desde puntos de vista muy diferentes, yo creo, pero que abordan los mismos asuntos. Sobre todo, por ejemplo, el tema común, quizá fundamental, sería el de la familia en ambas películas y, más en concreto, incluso el de las relaciones paterno-filiales. A mí me parece que este tema, este asunto, llegan a estructurar vuestros trabajos. Se convierten, por un lado, en una especie de eje alrededor del cual abordáis muchos otros asuntos, y a la vez son un marco en el que las propias películas se desarrollan, ¿no? Entonces, para empezar, me gustaría que nos hablarais un poco en general de lo que pretendíais con vuestras películas y, por otro lado, más en concreto, de cómo habéis abordado este asunto, o sea, desde qué punto de vista y, sobre todo, con qué intención, el asunto de las relaciones familiares y de las relaciones más en concreto paterno-filiales, y si ha sido hasta cierto punto incluso una especie de desencadenante del propio trabajo, del propio proyecto. Bueno, mi película es docuficción y los personajes son mi familia, mi abuela, mi papá y mi hermana. Y bueno, es una historia ficticia, pero ellos son ellos mismos, básicamente. Y mi hermana, el personaje de mi hermana, para mí era una excusa para contar mi historia a través de ella. Entonces yo existo un poco a través de ella en esta película. Y ella vuelve a casa, a Caracas, después de muchos años afuera, y se encuentra con su abuela perdiendo la memoria, y por otro lado su padre, que es librero. Juntos empiezan a buscar un libro perdido por Caracas. Entonces, en esta película hay este encuentro hija-padre, hija-abuela, padre-abuela, y cada uno está como un poco en su propio mundo, pero a la vez hay encuentros en que sí surgen como estos lazos perdidos, porque Ena se fue hace mucho tiempo, entonces están todos como un poco encontrándose a sí mismos y volviendo a entender su historia familiar y excavando archivos familiares y archivos históricos del país. Sí.
Bueno, yo supongo que lo que nos pone más en común es que el marco de, supongo que las dos películas, por lo que he entendido, no he podido ver tu película, pero sí que he visto el trailer y me has contado y entiendo un poco de qué va. Tiene que, la Sumario 394 también está centrada en una familia, aunque el punto de partida no implicaría necesariamente que fuese así, ¿no? Porque es un caso de un crimen que tuvo como consecuencia una investigación policial y judicial que terminó condenando a una persona, que es el protagonista de nuestra película, que es Vicente Arlandiz Ruiz, un padre de familia, un trabajador muy humilde de fábrica, que es un evento importante, el tema de clase social, etcétera, en esta película. Y el tema es que está contado desde su familia y cómo repercute eso en él y en su familia, porque es condenado y cumple varios años de cárcel, 13 años de cárcel. Y lo contamos desde perspectiva de que el hijo es el hijo de ese señor, el que, de alguna manera, cuando el hombre sale de la cárcel, 13 años después, toma un poco las riendas de intentar recuperar el sumario del caso, intentar un poco entender lo que sucedió y también, de alguna manera, hacer algo por, pues, entre comillas, limpiar el nombre de su padre, poder un poco hacer una cierta reivindicación de la inocencia de su padre, ¿no? Y ese punto de partida hace que al final que la película se centra mucho también en el ámbito familiar, porque vemos ahí cómo pues, las tensiones entre generacionales y cómo también repercute también en el resto de personajes de la familia, y también hay elementos de material de archivo familiar, porque el chico, desde que su padre fue condenado, se hizo con una cámara de video y filmaba. Entonces tenemos aquí también una especie de elemento de paso de tiempo generacional y también de ver un poco las tensiones internas familiares a partir de esa historia que tiene un punto de partida distinto, ¿no? Que es el de pues es un caso criminal, de investigación policial y judicial. Uh-huh. Que sepáis que podéis intervenir desde este otro lado en cualquier momento si tenéis alguna pregunta, algún comentario para nuestros invitados, nuestro invitado y nuestra invitada. Lorena, tú un poco lo apuntabas en tu primera respuesta, en el sentido de que contaste con tu propia familia para hacer la película, pero la historia es inventada. Bueno, por un lado, no sé hasta qué punto es inventada. ¿Es completamente inventada? No, una mezcla. Bueno, eso me lleva, en realidad, directamente a la otra cosa bastante importante en común que tienen vuestras dos películas, pero ya desde un punto de vista narrativo o formal. Y, no sé, lo podría llamar como una especie de invasión entre la realidad y la ficción, porque la invasión es mutua, en realidad, en las dos películas, ¿no? Por un lado, en realidad, y también desde dos puntos de vista, desde la puesta en escena y desde la guionización. Y eso me parece muy interesante, también alrededor de asuntos completamente diferentes en vuestros dos casos, pero que se lleva adelante así. Entonces, bueno, me gustaría que siguiendo esta línea de charla nos hablaréis un poco cada uno sobre por qué adoptasteis este punto de vista y hasta qué punto esa invasión se da y en qué sentidos y cómo determinó la forma de preparar y hacer la película. Bueno, mi película empezó como un documental sobre la librería de mi papá, pero después perdí el interés en contar algo documental que estuviera ligado a la realidad. Tenía muchas ideas, muchas fantasías, muchas historias, microhistorias ficticias que quería integrar y no quería tener que justificarlo como un documental o decir esto es real. Y cuando yo me di cuenta que podía decir, no, puedo hacer una ficción, eso siento que me dio alas y me abrió las puertas de verdad a imaginarme otra realidad. Y de hecho, la Caracas que yo presento en mi película no es para nada una Caracas que está atada a la realidad. De hecho, a muchas personas le impresiona verlo porque todo el mundo sabe que Venezuela es un país en crisis. Y sin embargo, la Caracas que yo muestro es tranquila, casi que idílica. Y bueno, yo quería un poquito eso, tener mi fantasía de esta película. Entonces, bueno, aceptar que podía ser una ficción creo que abrió muchas posibilidades. Pero bueno, lo que lo ancla también a la realidad es que ellos son ellos mismos. Entonces sí hay muchos detalles
que son reales. Ocurren en una casa que es de verdad de mi abuela, una librería que es de verdad de mi papá, y las interacciones entre ellos son muy íntimas, muy graciosas, porque obviamente somos familia, entonces eso no era actuado, básicamente. Claro, es muy interesante el punto en el que las personas pasan a ser personajes, ¿no? Justo lo que estás comentando, y en el punto en el que las relaciones que se ven en tu película en realidad tienen un origen que está completamente lejos de la cámara, ¿no? Sí. No sé cómo fue, si tienes algún recuerdo, alguna impresión de cómo trataste ese asunto en el mismo momento del rodaje. Bueno, por ejemplo, mi papá es mucho más efusivo y hablador de lo que sale en la película. Y cuando mi hermana vio la película, le impresionó y me dijo, wow, ¿cómo hiciste que papi fuera tan chévere y tranquilo? Y creo que eso es justamente la mano del director que decide qué mostrar, qué no mostrar, cuándo cortar. Y mi trabajo dirigiéndolo a él, diciéndole, ok, calma, silencios, los silencios están bien. Yo creo que él sería alguien que nunca dejaría de hablar. Y yo al decirle, ok, esto vas a decir esto y después un silencio incómodo. Y ya eso abre una posibilidad de algo que él nunca haría naturalmente, pero que yo le estoy pidiendo que haga. Y creo que ese fue un poco el juego actoral. Ya que ellos no son actores, era un poco como manipular su personalidad o lo que le sale naturalmente a él, pero transformarlo un poquito para que sea lo que yo quería retratar en la cámara. Sí, en nuestro caso, en realidad todo partió un poco, fue el resultado del proceso y fue un poco haciéndose en ese proceso de, sobre todo, y todo partía de la realidad, ¿no? O sea, el punto de partida realmente fue que yo estaba empezando a trabajar una serie de ficción para Movistar, que era una serie como convencional, más de, pues eso, de ficción. Y entonces, a través de mi mujer, que está aquí, que es Raquel Taranilla, ella es escritora y ella es experta en lenguaje jurídico, y contactaron con ella el protagonista de la película, bueno, el hijo del protagonista, porque estaba en el proyecto de ese sumario que había recuperado del caso de su padre, publicarlo como un libro, ¿no? Entonces quería que hubiese un texto que le acompañase, entonces le pasó a mi mujer los materiales que tenía. Entonces había unos materiales de vídeo, de familiares por un lado, que muy interesantes, y luego había unos materiales también de... Este caso sucedió en el año 94 en Alicante, era justo en la época de post-Alcácer, acababa de suceder en Alcácer, era el momento de efervescencia de la televisión, un poco de los programas estos de sucesos sensacionalistas en televisión, y esta familia también, muy inocentemente, pues también fue a esos programas a intentar contar la historia del padre, que lo tenían ya en la cárcel, a reivindicar su inocencia, pensando que eso les iba a ayudar en algo, pero bueno, pues eran allí, pues luego lo ves y es pues bueno, iban ahí un poco a esos programas de carnaza, ¿no? Entonces ese material era un punto de partida que me pareció interesante, y entonces lo que de alguna manera también el desafío, el interés de poder a lo mejor adaptar ese sumario, a mí me resultó muy atractivo, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, siempre me interesa mucho ese cine que parte de texto, ¿no? Esa idea un poco que de Einstein de adaptar El Capital, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y que fue, bueno, al final creo que lo hizo... ¿Qué editor alemán lo hizo? Bueno, Kluge, ¿no? Creo que lo hizo. Pero, Crónica de la Magdalena Bach de Strapuliet, o el cine de Strapuliet me interesa, o Palabra de Utopía de Olivera. Es algo que me interesa, que sé que es una cosa un poco experimental, pero a mí es una cosa que me parecía que era un desafío interesante poder partir de ahí, de hacer una película que juntase esos elementos de archivo previo con un planteamiento desde esa perspectiva, ¿no? Entonces fue un poco fruto de... Entonces, claro, a partir de ahí yo conocí a la familia, también vi claramente que había un deseo, una necesidad por parte de ellos de que se contase su historia. Eso también alimentó, ya se generó una conexión emocional con ellos en cuanto a... había una necesidad de contar eso, entonces, bueno, pues ya también me impliqué ahí. Y a partir de ahí fue un poco... el hijo del protagonista es una persona que se dedica a artes escénicas, es Vicente Arlandis, recuerda que, bueno, pues es alguien pues, conocido en el ámbito de las artes vivas, etcétera, y él empezó a hacer un proyecto de investigación con su padre y con su madre de performance, ¿no? Entonces yo irrumpí ahí y asistí a ese proceso y ahí un poco pues fui captando ideas, no tanto en un momento dado podía haber sido un documental siguiendo ese proceso, pero eso lo desestimé porque no me pareciese que fuese tan interesante, y al final lo que fuimos armando fue la idea de
de partir de todos esos elementos reales, todo el conocimiento que hice con la familia para armar un poco lo que podía ser lo que iba a ser la puesta en escena y el planteamiento para la película nuestra, ¿no? Y sobre todo mi conclusión fue que esta gente era una historia muy de personas muy humildes. Su historia no era una historia que interesaría al true crime de las plataformas, porque era una historia pues la mujer que la víctima era una anciana de 80 años, no era un niño que se ha desaparecido, una persona joven, etcétera. No, era todo un ámbito como muy humilde, muy proletario, muy modesto, que probablemente no interesaría porque no lleva un morbo añadido, ¿no? Y lo que sí me pareció es que el cine tenía que servir para ponerlos en el centro de la escena de una manera como solemnizarlos, ¿no? Darles una especie de solemnidad, no sé si decir embellecerles, pero sí tratarles con una especie de darles como ese peso, ¿no? Entonces, de alguna manera, toda la puesta en escena pues es como una puesta en escena pues eso, pues con una cámara que se mueve suavemente, viene en un espacio con una iluminación, no iluminación, es iluminación natural, pero sí dándoles esa especie de dimensión, ¿no? Que me parecía que era lo que teníamos que aportar, también para contrastar con los otros materiales, ¿no? Más feístas, más crudos, ¿no? Entonces, bueno, en eso se fue armando un poco la puesta en escena, también las limitaciones que teníamos un poco de presupuesto, al final ayudaron, entre comillas, a que, bueno, buscamos una unidad espacial, en una casa, una unidad temporal también, sucede en unos días y ahí es donde se produce la reconstrucción de este proceso, ¿no? Muy bien. ¿Tenéis alguna pregunta, comentario por vuestra parte? Bueno, pues vamos a ir... Me gustaría pasar a otra cosa que también creo que tienen las dos películas en común, quizá de una forma menos evidente o menos presente, que es la cuestión de la memoria o incluso los recuerdos. No tanto bueno, en el caso de la película de Abel es hacia la línea de una especie de reconstrucción y en el tuyo, Lorena, es mucho más literal, digamos, ¿no? Porque te enfrentas a una pérdida de memoria por parte de tu abuela y a un intento de recopilación de memoria por parte de tu padre, ¿no? Y a la vez está el elemento un poco libre, pero que tiene que ver con ello, yo creo, que es el de ese autor de los 1000 seudónimos, ¿no? Que, claro, es una forma de perder tu rastro y, de hecho, de no tener memoria de él. Y, de hecho, ese es el problema, ¿no? Que no se encuentra rastro sobre él. Y, bueno, entonces, nada, que me gustaría que contarais un poco cómo habéis, desde vuestros dos diferentes puntos de vista, abordado el tema de la memoria, de los recuerdos, de la reconstrucción, etcétera. Sí, para mí la raíz o el corazón de la película siempre fue ese tema, la pérdida de memoria personal, literaria y también de país. Y bueno, se presenta de una manera muy literal a través de la abuela, que está perdiendo la memoria y no se acuerda de quiénes son sus hijos, nos confunde los nombres. Y bueno, mi hermana, que está volviendo a casa, está un poco excavando los archivos familiares con ella y reconstruyendo esas memorias y recordándole. Y un elemento importante de la película es un poema que mi abuela solo se recuerda fragmentos y mi hermana se empeña en buscar el poema y que ella se lo aprenda de memoria. Y va pasando la película y mi abuela no se lo puede aprender. Y al final, Ena, mi hermana, concluye que ella misma es la que se tiene que aprender el poema para conservar a su abuela. Entonces, es ella quien va a cargar ese poema dentro de sí misma y la que puede inmortalizar el poema a través de quizás compartirlo con sus futuros hijos. Y bueno, así es como se mantendrá la memoria de la abuela. Y bueno, y por otro lado está el tema de la búsqueda de un libro perdido, que es de un autor bastante desconocido que escribía bajo seudónimos y él representa un poco esta identidad difusa, este personaje perdido de la historia de Venezuela, que es una persona real, pero pocos venezolanos lo conocen. Y Ena y su padre salen en una búsqueda un poco sin sentido de este libro y juntos están tratando un poco de recuperar patrimonios literarios del país que se han ido perdiendo. Y bueno, mi padre es librero y él tiene este proyecto quijotesco de hacer un museo del libro venezolano. Y bueno, como se han ido tantos venezolanos, él ha recuperado muchísimas bibliotecas abandonadas o que han vendido
él echa broma diciendo que él tiene los libros de todo el mundo que se ha ido de Venezuela. Y por muchos años tuvo una librería que cerró por la crisis económica, pero hoy día tiene todos los libros en una casa depósito enorme y tiene como 100.000 libros. Entonces su labor se ha vuelto un poco como conservar esta memoria literaria de un país que está en declive, en ruinas, y la película retrata esto también. En nuestro caso, la memoria tiene que ver también en realidad con un ejercicio. Yo cuando le enseñé la película a un amigo mío, dijo, es un poco como el cuento de Navidad de Dickens, tu película, ¿no? Porque le pones a unos personajes, se les obliga un poco, o ellos mismos toman la iniciativa, en ese caso no es que se les obligue, pero toman la iniciativa de volver a revisar un episodio traumático para ellos del pasado e intentar entender qué sucedió o sea, que en realidad es bucear sobre su propio pasado, sobre algo que les sucedió, que fue dramático para ellos, intentar entender a partir de un texto, de unos documentos, de un texto institucional, que es el sumario, ¿no? Escrito por la policía, por el juez, etcétera, entender qué es eso que sucedió, ¿no? Entonces, de alguna manera, se tiene que, sobre todo la persona que fue condenada, ¿no? Que es el padre de familia, se ve obligado un poco a revisar lo que pasó en aquellos días, los errores que cometió, lo que sucedió y intentar entender lo que sucedió, lo cual descubrimos que es casi imposible, porque descubrimos que desconocían casi todo sobre ese caso, sobre ese sumario, o sea, aquello que les condenó no lo conocían, incluso vemos la complejidad de entender las cosas entre los propia familia, que están todos de acuerdo en que el padre es inocente, tienen contradicciones, interpretaciones distintas de cómo fue el proceso de lo que ocurrió y por qué al final el padre se vio condenado, ¿no? De alguna manera. Y ese es el ejercicio, ¿no? Un poco, y también hay esa especie de elemento, bueno, pues al final que tiene todo buceo hacia el pasado, ¿no? Esa especie de contraste con las imágenes de archivo, también de pérdida, ¿no? Hay imágenes, realmente, por ejemplo, un elemento fundamental en nuestra película es, y para mí fue lo que más quise destacar, una vez ya lo conocía esa familia, conocí cómo eran, es su resistencia frente a muchas adversidades. No solamente la condena del padre fue la principal, pero tenían otras que ya arrastraban del pasado. Tú lo ves, la película hay un elemento casi de vertebral que va recuperándose, que es un largo permiso de cárcel, uno de los primeros que tiene el padre, que está casi filmado como crónica por el hijo, de manera como, pues bueno, sin ningún tipo de intencionalidad, ¿no? Filmando un poco lo que sucedía, y vemos que esa familia, a pesar de esa gran desgracia, pues es una familia del Levante que se va a tomar una paella, ¿no? Y están riéndose, se van a jugar luego, entonces ves un poco esa especie de resistencia a mantener como la alegría de vivir, el espíritu afirmativo de la vida, la unidad familiar o de cierta cohesión, a pesar de que en el padre, pues luego también vemos, ¿no? Que no era todo, pues había también zonas oscuras un poco que también tuvieron como consecuencia lo que le pasó, ¿no? No fue todo, no es una, pero vemos cómo eso se mantiene, ¿no? Y eso se quiere transmitir, ¿no? También en la película, como esa especie de gesto familiar, o sea, desde una familia muy humilde, con muy pocos medios, muy sencilla, pero que mantiene esa especie de espíritu, ¿no? Y eso de alguna manera creo que también ese material de archivo queda, ¿no? Y es una cosa muy inocente, espontáneo, es un material para mí muy valioso y muy bonito, ¿no? Realmente bueno, pues esos momentos, ¿no? Bajo el sol de Alicante, ¿no? Digamos, pues que siempre pensaba, lo comentaba ayer, ¿no? Que siempre pensaba que si esto hubiese sido una película, pues no sé, a lo mejor en un Centro Europa, en un lugar así árido, pues la familia, ¿no? Yo he visto películas de ese tipo, ¿no? De pues la familia alcoholizada que cuando tal se encuentra todos esos traumas familiares, no, aquí era una especie de, bueno, tenemos esto, pero ese momento que vamos a compartir juntos lo vamos a disfrutar, ¿no? Y es una especie de... Entonces eso de alguna manera creo que está en ese buceo en la memoria, y sí que de alguna manera como la estupefacción también ante el pasado, que es un pasado que no se comprende y que repercute y que no acabas de entender, pero que te ha determinado tu vida totalmente, ¿no? Bueno, ¿tenéis algún comentario o pregunta? Si no, yo os preguntaría para ir terminando si tenéis intención de seguir por esta gran línea que en realidad habéis abierto con estas dos películas. O sea, por un lado, la cuestión formal de esa invasión mutua de realidad y ficción, y por otro,
la cuestión de la familia y las relaciones familiares, etcétera. Si tenéis para el futuro en vuestros siguientes proyectos pensado algo sobre esta línea o no, o en cambio queréis cambiar completamente de asunto. Bueno, yo estoy desarrollando mi segundo largo, que es una secuela de la primera, pero va a ser bastante distinto. No es sobre familia, pero trata sobre Ena, mi hermana, que llega a Barcelona, porque yo vivo ahora en Barcelona, con una beca para seguir investigando sobre este escritor venezolano, que de hecho pasó los últimos 10 años de su vida en Barcelona y murió en Barcelona. Y ahí escribió mucho y publicó mucho de estos textos falsos y seudónimos. Entonces, en Barcelona de verdad hay muchos archivos de sus artículos, de sus ensayos. Entonces, este va a ser el punto de partida de la película, la investigación de Ena que continúa sobre este escritor y, bueno, los encuentros que ella tiene ahora en esta nueva ciudad y va a tratar más sobre la amistad en vez de la familia. No, pues, te preguntaré si tiene que ver, si tienes alguna influencia también de Bolaño, porque veo esa especie, ¿no? Sí. Porque sí, es que me hacía pensar mucho en... Sí, me encanta Bolaño. Pues no, la verdad es que no lo sé. Yo de alguna manera el cine no estoy no sé, igual no hago ninguna película más, no lo sé. O sea, me gustaría hacer muchas más, pero no lo sé. Yo creo que depende un poco. Ese caso fue yo en el momento en que hice esta película no tenía en mente hacer cine documental. Pero casi la película vino a mí de alguna manera. O sea, me encontré con esta. Digo, has hecho esta. Yo hablé, de hecho, con el protagonista. Digo, con este material que tienes, ¿no pensabas hacer una película? Y dijo, sí, yo creo que se podría hacer una película, pero yo no sé cómo hacerla, etcétera. Y sí, pues hagámosla, ¿no? Entonces me encontré un poco en esa circunstancia en que había una necesidad y una oportunidad, ¿no? O me vi un poco como interpelado a hacer esa película, ¿no? Entonces, no sé, yo sí que tengo muchos proyectos y me interesa... pero el lado familiar creo que me interesa las relaciones humanas, ¿no? Entonces quizás al final acabe hablando de la familia. Si, en ese caso tampoco el punto de partida era hablar de la familia, pero al final concluyó en eso, ¿no? De alguna manera. Entonces, bueno, al final sí, yo creo que las relaciones humanas, familiares, interpersonales, pues es un poco como muchas veces el eje de las historias, ¿no? Entonces sí que... Y la exploración entre la ficción y el documental sí que me interesa mucho y creo que tiene muchas posibilidades. Entonces, bueno, si tengo la oportunidad sí que seguiré por ahí también, correcto. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por haberos quedado a este encuentro con Abel García Roure, autor de Sumario 394, que os recuerdo se proyecta ahora por segunda vez a las 5 de la tarde en la Sala Ocine, así que tenéis tiempo para llegar todavía. Y con Lorena Alvarado, directora de Los Capítulos Perdidos, que se proyecta aquí mismo en la Escuela de Comercio a las 5:15. Así que muchas gracias y nos vemos. Perdón, no os vayáis porque ahora viene otro encuentro tan interesante o más como ha sido este. Gracias.